Bien amigos, 13 de marzo, un día de suma importancia en nuestro país, para el año escolar, para todo. Estamos siguiendo desde TV Perú y 7.3 Noticias cómo se da este día en el país. Ahora vamos con nuestra entrevista. Nos acompaña José Ignacio Beteta, él es director ejecutivo de Contribuyentes por Respeto. ¿Qué tal, José Ignacio? Hola, María. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Bueno, para conversar sobre las alianzas público-privadas, ¿no es cierto? Ustedes en Contribuyentes por Respeto han hecho un análisis y un estudio sobre la posibilidad de que estas sean, o algunas caen en suspicacia, no todas, por supuesto, a través de, por ejemplo, figuras como las adendas y los decretos de urgencia o decretos o decretos supremos, etcétera. ¿Cuál es en sí el fondo de la discusión en cuanto a las alianzas público-privadas? Mira, Contribuyentes por Respeto tiene un programa, un proyecto de investigación que se llama Infraestructura para Todos. Y hace tiempo que venimos abordando este tema. Entonces, hemos visto cómo en este momento de mucho ruido político se está queriendo atacar al mecanismo de las APPs en general. Y de colita, ¿no es cierto?, y de taquito también a la economía de libre mercado, es decir, al modelo de libertad económica, que es el que finalmente ha permitido que estemos en este momento en condiciones mucho mejores que hace 25 años. El fondo del tema nos parece a nosotros que si bien hay temas técnicos que mejorar, y los vamos a conversar ahora, hay una influencia política muy fuerte, ¿sí? Las obras politizadas son el problema, o la politización de las obras. De las obras o de la inversión. Ahora, las alianzas público-privadas, ¿no?, para entendernos un poco mejor, supone, por supuesto, que el Estado trabaja con las empresas privadas. Y son las empresas privadas las que inician, digamos, la inversión, que luego es reembolsada, porque si no, imagínate, ¿no es cierto?, por el Estado. ¿A través de qué mecanismo? ¿Dónde se entrampa y salta la suspicacia, por ejemplo, en temas de corrupción? Lo primero que hay que decir es que las APPs no son el único mecanismo por el cual el Estado invierte. Son solamente una parte y no la parte más representativa. El Estado también... Solo él... Se dice que es el 10, el 15% de la inversión total del Estado, pero aquí el punto está en que hay obras públicas, ¿no es cierto?, y también hay inversión, digamos, que el Estado realiza de otras maneras. ¿Qué ocurre? Una APP, ¿no es cierto?, implica que el Estado, ¿no es cierto?, usa las eficiencias de la empresa privada, ¿no es cierto?, la tecnología, la capacidad de poder hacer obra de ingeniería, la inversión, ¿cierto?, que va a ser parte de lo que va a poner la empresa privada. Pero en este mecanismo, por ejemplo, hay un diseño inicial que debe ser bien revisado. Por ejemplo, el diseño de la obra en sí misma, los estudios y el diseño del contrato. Y en este momento tenemos dos cosas que deben ser reformadas y esperamos que el nuevo reglamento las tenga. Entiendo que sí. Por ejemplo, el diseño del contrato. El diseño del contrato no puede tener generalidades, tiene que ser muy específico. Caso ejemplar, Chinchero, ¿no? Se le echa la culpa de muchas cosas a este gobierno, sin embargo, las autoridades ya habían visto este problema antes del 28 de julio del 2016 y no habían hecho nada al respecto. Y el tema principal era que el contrato dejaba abiertos temas económicos, financieros, que en este momento sería por ejemplo, muy los 40 complicado. millones, y si se daba antes de la remoción de... Esa ha sido la solución, suelos, esa ha sido la solución que ha puesto ahora el gobierno PPK y que además está enganchada a una carta fianza que le han pedido a la empresa concesionaria, al consorcio. Pero no, el problema está en que el contrato no habla bien, no especifica bien cuáles son los términos financieros que se van a seguir en adelante. Entonces, este es un ejemplo que ponemos para poder entender dónde está el problema. Sí, en el diseño del contrato. Ahora, no es la herramienta en sí el problema, sino muchas veces los funcionarios. Las personas que diseñan el contrato y a veces por presión política tienen que avanzar con el proyecto y están con 5 ministros que eran antes, ¿no es cierto? El Comité de Proinversión tenía 5 ministros atrás. Ahora, 3. Ahora tiene 3, digamos, y 2 independientes, ¿no? Que vamos a hablar de eso después. Ahora, otro tema son los estudios que se hacen sobre la obra en sí misma. ¿Que las hace quién? Las hace de manera muy ligera, digamos, y muy superficial, pro inversión, pero luego la empresa, ¿no es cierto?, hace los estudios definitivos. ¿Esto es objetivo? Eso de ahí puede ser discutible, pero el tema es que justamente la empresa, volviendo al mismo punto, por la tecnología que tiene, por la experiencia que tiene, va a hacer estudios que sean mucho más certeros. El tema es que esos son propiedad de la empresa. Sí, certeros, pero favorables ¿a quién? Favorables a la técnica porque finalmente el Estado, ¿no es cierto?, ha evaluado y califica también el proyecto con un monto que es el costo aproximado y sobre ese monto es que licita la obra, digamos, y compiten los demás. Entonces ahí no debería haber un problema. El problema está cuando, por ejemplo, ahora, vuelvo a poner el ejemplo de Chinchero, hay muchos políticos, por ejemplo, ¿no?, que están utilizando Chincheros como piñata, ¿no?, y dicen, bueno, que el Estado empiece las obras, empiece la remoción de las tierras. Para empezar la remoción de las tierras tienes que tener el estudio definitivo hecho. ¿Que existe? Que existe, pero es propiedad de la empresa. Entonces, eso tomaría muchísimo tiempo volverlo a hacer, costaría un montón de plata de nuevo. Entonces, ¿qué se requiere?
que los estudios sean más profundos antes de la firma del contrato. ¿Tendrían que estar a cargo de qué instancia o de quiénes esos estudios? De las mismas instancias que están ahora. O sea, los actores involucrados son varios, pero son los que deben estar. El MTC, Proinversión, el MEF, Ocitran, la Contraloría. ¿En qué parte entra a detallar eso? La parte de la Contraloría, por ejemplo. La Contraloría, por ejemplo, desde el inicio emite opiniones como Ocitran también, que deberían emitir opiniones que hablan justamente del contrato o del diseño del proyecto. Y en este tema, por ejemplo, ahora también se habla mucho de la opinión de Ocitran, ¿no? Y dicen, ¿cómo es posible si Ocitran dijo que no? Pero Ocitran, lo que la gente no entiende, esto es información pública, antes del 28 de julio del año pasado, también había emitido una opinión sobre Chincheros, pero se había abstenido del tema más álgido, del tema más polémico, que son los intereses. Pero vamos de nuevo a la cantidad de actores políticos que hay y cómo cada actor político puede utilizar estos proyectos, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus propias agendas. Entonces el problema no es el mecanismo. El problema son las personas. Te preguntaba antes si el problema es la exactamente. herramienta en sí de las APPs o las personas o los funcionarios o la falta de filtros de supervisión de pronto cuando ya se empieza a trabajar el proyecto, ¿no? Es otro muy buen punto que efectivamente muchos especialistas lo han dicho, que así como hay problemas en el diseño, hay problemas también en la etapa de supervisión. Y sobre el tema de las adendas que tú mencionabas hace poco también, y lo hemos conversado antes de estar ¿Pero acá. las adendas son malas, son positivas? Mucha gente dice, ahí el quid del asunto han sido las adendas siempre. ¿Por qué modificar un contrato o un documento inicial a través de una adenda que te mencionaba yo, ¿no es cierto? No solamente se le roba al Perú, al Estado a través de las adendas, ¿no? Y la pregunta es esa, ¿no? El contribuyente se pregunta, bueno, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Pues ahora hay varios políticos que dicen, no, las adendas son la pistola con la que te roban. Te pongo un ejemplo muy importante, que es el ejemplo de la interoceánica. Tremendo ejemplo. Más de 600 millones de dólares fueron, digamos, aumentados, incrementados al presupuesto inicial, y la gente lo que dice es adendas. Y sin embargo, cuando uno va... ¿Por qué necesita un proyecto una adenda? Las adendas son comunes en cualquier contrato, incluso entre privados y privados, digamos, ¿no? Pero además, en el caso de las APPs, con mayor razón, porque son contratos que tienen 30, 40 años. Entonces, las condiciones van cambiando. Hay otras adendas, además, que sirven para corregir errores materiales. El reglamento actual, la ley actual, María de Jesús, ya es muy restrictiva con las adendas. Y es más, Torne ha salido a decir que van a ponerle más candados todavía. Pero en este momento ya son restrictivas, ¿no? Lo que pasa es que las adendas no son el único camino. Te comentaba el tema de la interoceánica. Una gran cantidad de dinero del incremento del presupuesto viene no por adendas, sino por decretos de urgencia, ¿no es cierto?, y por leyes que fueron revisadas en el Congreso. Y que fueron revisadas en el Congreso por congresistas que hoy, ¿no es cierto?, están hablando mal de las APP y de las adendas. Y fueron protagonistas de la toma de decisiones. Y por lo menos tuvieron en sus manos evaluar u observar esas leyes y esos decretos. Esta corrupción, digamos, ¿dónde entra la corrupción? Porque pareciera que aquí definitivamente hay una pata floja de la mesa, donde la corrupción ha podido ingresar, ¿no es cierto? Y hoy vemos los resultados. ¿Qué pasa? Te respondo claramente. Las APPs, en este momento, si uno se pone a pensar dónde hay corrupción, solamente hay una APP en la cual hay evidencia... ¿Comprobada? Comprobada, o ¿La certera, interoceánica? la interoceánica. En todas las demás lo que hay es mucho ruido. Y tienes adendas que tienen que ser firmadas pronto, como la Belinda. Tendríamos un escenario perfecto si ni siquiera tendríamos que dejar pase a la suspicacia, ¿no? La suspicacia viene por razones sobre todo políticas otras. Y efectivamente, ¿por qué? Porque sí, pues tenemos ahorita el pasivo de Odebrecht, ¿no es cierto?, que nos está cargando encima. Y claro, cualquier firma de adenda, cualquier firma de contrato en este momento va a ser mal visto. Pero las críticas contra la APP deberían ser dirigidas contra la politización. Se supone que la ley del Perú, digamos, en materia de APPs está estandarizada, tiene el visto bueno, no sé, OCDE, por ejemplo. Las APP siguen planificaciones sectoriales que dependen del MEF, o sea, no se hacen porque sí. El mecanismo de la APP efectivamente ha sido validado por OCDE, digamos, tiene un muy buen reconocimiento internacional. Entonces, no se le puede achacar a la herramienta lo que te comento. Ya decíamos, no es el problema la herramienta, sino quienes aplican la herramienta, la supervisión, filtros. ¿Qué faltaría? Porque estamos en un proceso en el que se busca, el Estado anuncia o el Ejecutivo anuncia shock de inversiones, proyectos que requerimos, sin lugar a dudas. Sí, lo que el Estado está haciendo ahora es cargar mucho la inversión pública, dado que evidentemente la inversión en APPs y la inversión privada va a estar un poco estancada. Se están perdiendo ahorita más de 6.000, 7.000 millones de dólares que deberían estar invirtiendo si no se invierten por el gasoducto, por Chincheros y por otros proyectos que están parados. Entonces, lo que está haciendo el Estado es sensato, aunque hay que reactivar la inversión privada.
recomendaciones... ¿Cómo las reactivas? Recomendaciones prácticas sobre el tema de APPs que necesita ser reformada y necesita seguir adelante. No se pueden parar las APPs. ¿Ya? Más transparencia. La cláusula anticorrupción de la que ustedes hablan. Es un elemento, sí, efectivamente es muy positivo, pero más transparencia desde el comienzo hasta el final. Los políticos siempre van a decir, no, pero es que si yo cuelgo todos los documentos del contrato, me van a empezar a criticar, me van a empezar a corregir, me van a empezar a decir, bueno, que lo hagan. Bienvenidas a la crítica. Pero desde el comienzo que podamos ver todos los documentos, desde el diseño en sí de la obra, la parte de ingeniería y la parte también legal, la parte de contrato, todo, toda la historia. O sea, la parte técnica, ¿no? Sí, para que nadie pueda decir luego, fíjate, esto estuvo escondido. Lo que pasa es que hoy se aquí escucha ya no. que finalmente el Estado termina perjudicado frente a los privados, estas alianzas públicas-privadas. Sí. No debería ser así, ¿dónde equiparamos la balanza? Claro, pero fíjate que también es un poco al revés. ¿No será que hay políticos y funcionarios que utilizan el Estado y al sector privado para beneficiarse de ellos? Correcto. Y lo hemos visto ahora Y, con mucha más los claridad. candidatos Exactamente, salen ahora a la luz, ¿no? Si hacemos un mea culpa de este tema, digamos, el modelo de libre mercado, libertad económica, no tendría que ser el mea culpa, sino lo tendría que hacer más bien el sector del otro lado. Que ¿Te refieres a la izquierda? Sí, que gracias, digamos, a este gran proyecto pues, mesiánico del Foro Sao Paulo, de Lula, ¿no es cierto?, utilizaron estos mecanismos y el sector privado para poder financiar campañas. Susana Vierán. Basta solamente el ejemplo Perú con Ollanta Nadine, que es casi comprobado. Exacto. ¿No es cierto? Y luego tienes otros ejemplos que están siendo investigados a nivel de Latinoamérica. Bueno, Susana Vierán Oas, la Municipalidad de Lima. Son casos de adendas, digamos, que deberían ser sospechosas y como te comentaba... Las positivas, en todo caso, ¿cuáles? Mira, un ejemplo de adenda positiva que nadie tiene mucho en la mira, por ejemplo, es una adenda que se firmó, ¿no es cierto?, con la empresa concesionaria de la línea 2 del metro, ¿no? Se le permitió utilizar los trenes, digamos, del tramo 2 para el tramo 1. ¿Por qué? Porque el Estado se había demorado, ¿no es cierto?, en entregar terrenos, que es una cosa que ocurre a menudo, que no entrega el Estado los terrenos donde se va a hacer la obra. ¿Cómo va a quedar el limpia, aeropuerto, ¿no? Jorge Chávez? Es un tema que debería avanzar. Nosotros no hemos analizado ese proyecto, pero tanto como Jorge Chávez, Línea 2 y otros proyectos están parados. Y Chinchero es un precedente muy importante, porque de eso va a depender también otras APPs. Hay muchos funcionarios públicos, María Jesús, que ya no quieren firmar adendas, cuando no quieren firmar nada. Ya no quieren nada. Por la presión política, y eso debe detenerse. Esa presión debe detenerse y hay que seguir con la interesantes inversión. sugerencias que ustedes hacen en Contribuyentes por Respeto. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. José Ignacio Beteta, director ejecutivo de Contribuyentes por Respeto, hablándonos de las alianzas público-privadas. Un corte.